Bien, hermano, vamos a empezar. Señor, quiero darte gracias en esta mañana por la bondad que tienes para con nosotros, de que estemos aquí reunidos, Señor, con el propósito de conocerte más, de saber más de tu voluntad, oh Dios. Te pido, Dios, que tú puedas abrir nuestros corazones, Señor, nuestros oídos, Señor, nuestros ojos, para que podamos ver la hermosura de tu palabra, Señor. Permite, Señor, que yo sea un instrumento para tu gloria. De que cada palabra que yo exprese en esta mañana, Señor, no sea dirigido por mi carne, Señor, por mis pensamientos, sino que tú puedas enseñarnos, Señor. Permite que sea un instrumento para tu gloria, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, ¿podrá estos 66 libros contener toda la verdad de Dios? Amén. Fue la pregunta que hizo un hombre que suele predicar bastante y es muy conocido. Y le hicieron una entrevista. En la entrevista le dicen: ¿por qué usted no suele usar la Biblia para predicar? Y este hombre dijo: porque podría caer en el pecado de bibliolatría. Mucha Biblia. En cambio, yo voy a hablar de Dios. Y la entrevistadora que le hace esto se emocionó al ver que, oh, qué bien, lo lleva más al plano de Dios, ¿no? Y fue cuando él expresa estas palabras, dice: ¿acaso puede 66 libros contener todo lo de Dios? ¿Y qué quiso decir este hombre? Que él tenía una revelación quizás mejor o mayor que lo que dice la Biblia. Ahora bien, quiero hablarles esta mañana, hermanos, acerca de los falsos profetas y de la importancia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Vamos a hablar sobre Pedro, ¿no? Ustedes dirán: ¿qué pasó? Si estamos siguiendo el libro de los Hechos. Pero hemos llegado a la mitad de los Hechos y quiero hacer un paréntesis. Quiero cambiar un poquito y a la vez continuar para refrescarnos, ¿sí? Y vamos a hablar sobre la segunda carta al apóstol Pedro, hermanos. Es su carta, se podría decir, su último deseo, su testamento. Ustedes saben, cuando alguien sabe que va a morir, antes de morir desea decir, sabe que le queda poco tiempo y él quiere expresar lo más importante. Sabe que no puede decirlo todo, pero va a dejar lo más importante. Y él lo va a expresar y lo vamos a ver hoy, ¿no? Pero antes quiero hacer una pequeña reflexión acerca de los falsos profetas. Porque el apóstol Pedro él va a dejar bien claro lo que es el Evangelio de Jesucristo y el que tengamos cuidado de los falsos profetas. Y quizás Pedro se sentía como se sintió Jeremías en su tiempo con los falsos profetas. Si quieren, sigan conmigo en el capítulo 23 del libro de Jeremías y quiero que ustedes vean cómo se sentía Jeremías a causa de los falsos profetas. Jeremías capítulo 23, verso 9. Miren cómo dice: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Así se sentía Jeremías al escuchar la palabra de Dios. Dice que a causa de los profetas, él se sentía, dice que su corazón estaba quebrantado, hermanos. Y se sentía como un borracho a causa de estos profetas y al ver la palabra del Señor.
delante, dice, de Jehová y delante de sus santas palabras. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta, dice, los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, y aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo e Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían la mano de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Si escuchamos de dónde salió lo que habló hoy nuestro hermano, que mi pueblo es semejante a Sodoma y a Gomorra, aquí lo vemos una vez más reflejado. Ahora bien, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y esto quiero que haga énfasis, hermano. Miren cómo dice el verso 16. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Aquí hay un mandato, hermanos. Hay un mandato del Señor, y este mandato es: no escuchéis las palabras de los falsos profetas. Bueno, hermano, yo me gusta escuchar a tal, de que es muy gracioso. El hombre de quien se hizo el reportaje, su nombre es Dante Gebel, por si no lo saben. ¿Sí? Y es muy chistoso, es muy gracioso, y me gusta escucharlo, hermano. Pero la palabra de Dios dice: no escuchéis las palabras de los que os profetizan. ¿Por qué? Dice, porque os alimentan con vanas esperanzas. Te dicen cosas que quieres oír, sí, es verdad. Te dicen que tú vas a ser próspero y te entretienen. Eso es lo que buscan ellos, entretener, decirte cosas de que tú vas a ser prosperado en todo, que tú vas a tener bienes, riquezas. Está bien, tú puedes mantenerte como estás. Dios te ama. No tiene que cambiar. Tú no conoces, Dios es un Dios bondadoso y bueno. Hey, deja esos religiosos por ahí, esos que te exigen santidad. No. Esos son los falsos profetas. Miren cómo dice: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. ¿Por qué? Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Hermanos, Israel en aquellos tiempos, Judá, vivía una vida de pecado. Estaban totalmente sometidos bajo el dominio del pecado. Y los falsos profetas decían: bien les va a ir, todo está bien, no hay ningún problema con usted. ¿Qué? Este Jeremías, este loco, no, este está diciendo de que va a venir un ejército babilónico y los va a someter. No, eso es mentira. Dios está con nosotros. ¿Sabe qué? Dios está con nosotros y vamos a derrotar a nuestros enemigos. Sí, es así. Eso es lo que decían ellos. Que Nabucodonosor no iba a poder venir y destruirlo porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y aunque estaban en pecado, ellos no hagan caso a Jeremías. Ese es un loco. Es más, es un antipatriota. Desanima a los hermanos. No le hagan caso a este hombre. Pero vean, miren lo que dice la Escritura. Dice que estos hombres, falsos profetas, dice, alimentan con vanas esperanzas. ¿Por qué? Porque le decían: no va a pasar nada, tranquilos, no va a venir Nabucodonosor a destruirlo. Pero la verdad era que sí, y la historia nos dice que sí, vino y se llevó cautivo a su pueblo, por cuanto no habían obedecido y no se habían convertido de sus malos caminos. Ahora miren lo que hacen esto, dice:
Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Hablan de su corazón. Yo creo que, hermanos, Dios tiene esto para nosotros. De su propio corazón y no de lo que dijo el Señor, de lo que ha escrito, de sus pensamientos, su sentir. Eso es lo que habla. Ahora bien, vean ahora, y no solamente eso, sino que dicen atrevidamente a los que me irritan. O sea, gente que está en el pecado, gente que se levanta en contra de Dios, pero a ellos le dicen, ¿qué les dicen? Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Hermanos, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué caracteriza a un falso profeta? Que no dice al hombre que se arrepiente y se vuelva de sus malos caminos, sino al contrario, lo alienta a seguir así, en esa misma condición. Y le dice cosas de su propio corazón, no de la boca de Jehová, no de la palabra de Dios, sino de su propio corazón. Ahora bien, dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. El Señor me mostró una visión y me dice tal cosa. Soñé ayer esto, ¿no? Eso me lo mostró el Señor. Siento decirte esto, hermano, de parte de Dios. Miren esto, este verso sí me gusta. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mí, de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Ok, dice, ¿tuviste un sueño? Cuenta el sueño. No digas que es mi palabra, cuenta tu sueño. Él sabe que ayer soñé tal cosa, ¿no? ¿Será que Dios quiere hablarnos? Puede ser. Pero no digas, así ha dicho Jehová. Esto es lo que me mostró el Señor. Pero si te llegó tu palabra, dice, sí, di mi palabra verdadera. ¿Acaso no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que roban mis palabras cada uno de su más cercano, que hurtan mis palabras. Ey, esto me gustó, de este falso profeta. Está buena esa palabra, voy a agarrarla de aquí, la tomaron de aquí. Y toman cualquier palabra de la escritura, que es palabra de Dios, para apropiarse, hermanos, de eso. Aprópiese de la palabra de Dios. Aprópiese. Eso es lo que caracteriza, hermanos, a un falso profeta.
no escuchéis la voz de los falsos profetas que os profetizan mentira. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora bien, hermanos, vamos a nuestro texto, al que les dije. Esta es parte de la introducción solamente. Voy a predicar bastante breve hoy. Venga conmigo a Pedro, capítulo 2. Perdón, 2 de Pedro, capítulo 1. Como les dije, hermanos, Pedro está a punto de morir y va a decir sus últimas palabras. Son muy importantes, hermanos. Recuerden, es lo más importante uno dice cuando sabe que va a morir. Y ahora está aquí. Capítulo 1, verso 16. Segunda de Pedro, ¿lo tienen? Ok. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Momentos antes el apóstol Pablo en el verso 14 dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Él sabe que va a morir. Nuestro Señor le ha dicho: ya sabes, tu tiempo se acabó, se terminó en esta tierra, es tiempo de recogerte. Y él está preocupado y quiere dejar algo, asegurarse de que los falsos profetas, que lo va a hablar en el capítulo 2, no engañen a los creyentes, porque la carta está dirigida, si vemos en el capítulo 1, verso 1 y 2, dice así: yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Está dirigida a aquellos que han alcanzado salvación, la justicia de Dios, por medio de nuestro Dios Salvador Jesucristo, y una fe igualmente preciosa que la nuestra. Está hablándole a los creyentes, a los que han sido salvados mediante la fe en Jesucristo. Y eso es para nosotros, hermano, que hemos creído en Jesucristo. Esta palabra, como fue dirigida a ellos, también es para nosotros. Y prestemos la atención, porque recuerden, es la palabra, se podría decir, de un moribundo, alguien que está a punto de morir. Su testamento, dicen algunos teólogos. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, es decir, cuentos bien creativos. La palabra original en el griego es mitos. ¿Usted lo ha conocido? ¿Qué es un mito para usted? Algo que, una leyenda por ahí que cuentan de unos dioses, sí. Esa es la palabra, mitos. No, nosotros no hemos venido con mitos ante ustedes, sino que dice que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Recuerda que un requisito para ser apóstol, ¿cuál era? ¿Recuerda? ¿Cuál era el requisito para ser apóstol? Era haber sido testigo de que habiese andado juntamente con el Señor, que había caminado con Él, había visto y oído las palabras que Él había hecho. Eso era algo que requería de un requisito para ser apóstol. Y me seréis testigos, le dijo, porque ellos habían visto. Ahora, ¿qué es lo que vio? Dice él. Bueno, nosotros vimos su majestad, su grandeza, su realeza. Eso es lo que nosotros vimos. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual
tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿De qué está hablando, hermano? Exacto. El Señor toma a Pedro, a Jacobo, que ya lo habían matado, ¿recuerdan? Okay. Pedro, Jacobo y a Juan. Y los llama aparte y sube con ellos al monte. Y estando en el monte, él se transfigura delante de ellos, sufre una metamorfosis, un cambio. Sus vestiduras se vuelven blancas y resplandecientes. Y añadido a esto aparecen dos personajes. ¿Cómo lo reconocieron? No sé. Porque ellos no vivieron en el tiempo, pero dice que vinieron Moisés y Elías. Y ahí estuvieron en el monte. Y Pedro estaba tan asombrado de esto que él dice, bueno, Señor, ¿quieren que le hagamos unas enramadas, una para Moisés y otra para Elías? No sabía lo que estaba diciendo. Por lo que dijo, las enramadas debe haber sido la fiesta de los tabernáculos. O lo cierto es que ve a Moisés y Elías. ¿Qué representó eso para él? Quizás no mucho, había que pensar. No había mucho que Pedro pudiera pensar en ese momento. Lo único que ve es a Jesucristo glorificado. Vestiduras blancas que ningún lavador pudiera volverlas tan blancas. Y resplandecientes. Y quería ser él, a su lado, un espacio para Moisés y Elías. Moisés representa la ley, hermanos, y Elías representa a los profetas. Él quería poner un espacio para la ley y los profetas, pero Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Por eso cuando pasa todo esto y le dice, Señor, ¿quieres que le haga esas enramadas a Moisés y Elías? ¿Qué dijo? Vino una nube que los cubrió, y de la nube salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Jesús, a Cristo, a Él oíd. Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Este acontecimiento fue algo magnífico para Pedro, para Jacobo, para Juan, y creo que es para cualquiera de nosotros. Creo que muy pocas personas tendrían una experiencia como esta. Aún aquellos que se jactan diciendo que van, los caminantes que van al cielo y van al infierno, acompañados de Jesús, que van contando sus historias, creo que jamás se compararía a lo que vivieron ellos en ese tiempo. Y lo pone como testigo. Miren, yo no vengo con fábulas artificiales, no, yo estuve en el monte y yo vi esto. No son mentiras, porque si hubiesen sido mentiras, él no hubiese muerto de la forma como murió, crucificado. Según la tradición dice que no aceptó morir como su maestro, sino que pidió que le crucificaran boca abajo, porque no era digno de morir como su maestro. Solo alguien que pudo haber visto, como dijo el Señor, muchos de ustedes no gustarán la muerte hasta que ellos no hayan visto la gloria de Dios o el reino de Dios en su manifestación. Y él la vio, y eso lo llevó. Quiero dejar en claro en lo que está diciendo. Mire, yo ya me voy, pero quiero que sepan que lo que yo les voy a decir es real. No fue invento, no fue un sueño que tuve, no fue una visión, no fue algo que Dios me dijo, no. Yo estuve allí y vi su gloria y oí la voz de Dios que me dijo, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Ahora, hermanos, no es digno de atender a alguien que fue testigo lo que nos quiere decir. Es de suma importancia lo que va a decir aquí. Porque aquí no está, él está haciendo un preámbulo de lo más importante que va a decir. Y aquí viene. Mire, verso 19, véalo conmigo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo estuve ahí y escuché la voz, pero quiero decirles algo. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Y a qué se refería? A la ley y los profetas, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Esa es la palabra profética más segura. Pero en este mismo capítulo, o en este mismo carta, Pedro también dice que las cartas de Pablo, los indoctos tuercen, dice, para su propia perdición. O sea, da también por sentado de que las cartas que ya estaban recorriendo en aquella época del apóstol Pablo también eran inspiración de Dios, lo cual es lo que tenemos ahora, el canon. ¿Podrá contener 66 libros todo el Señor? Si así lo quiso el Señor. Muchos quieren ver más, como Moisés en el monte. Moisés dijo, muéstrame tu rostro. No, verás mis espaldas. Y es lo que nos ha dejado el Señor. Esto es suficiente, hermanos. A la ley y el testimonio. ¿Ustedes recuerdan la historia que cuenta nuestro Señor del rico y Lázaro? ¿Sí recuerdan? Él dice que había un hombre que era rico y tenía muchos banquetes día a día y siempre estaba en deleites, pero en la puerta de su casa se sentaba un mendigo todos los días para ver si comía algo de lo que caía, de lo que sobraba, las migajas. Y los perros venían y le lamían las heridas. Y dice que murió Lázaro. Y Lázaro fue llevado al cielo por los ángeles. Los ángeles vinieron y lo llevaron al seno de Abraham. Y también murió el rico, dice, y fue enterrado. Fue al sepulcro, al Hades, al lugar de los muertos. Y entonces, estando en tormento, dice, alzó los ojos el rico, estando en tormento, dice, y ve a lo lejos, dice que ve a Abraham, y le dice, Padre Abraham, le dice, y lo ve con Lázaro, a Lázaro lo ve en su seno, o sea, disfrutando de Abraham, y le dice, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo, para que refresque mi lengua, porque este es un lugar demasiado tormentoso. Y Abraham le dice, no, hijo, porque no podemos, los de aquí podemos pasar para allá, ni los de allá pueden pasar para acá. Entonces haz algo, le dice, envía a Lázaro para que le diga a mis hermanos y a mi familia que no vengan a este lugar tan horrible. Y él le dice a Abraham, le dice, no, le dice, a la ley y al testimonio tienen, si no leen eso es porque no les ha amanecido o no lo quieren, lo menosprecian. Si no creen a Moisés y a los profetas, mucho menos creerán si alguien se levanta de entre los muertos, porque se levantó nuestro Señor Jesucristo entre los muertos y tampoco creyeron. ¿Sí? La palabra profética más segura la tenemos aquí, hermanos. ¿Más segura que qué? Que la visión que Dios me mostró anoche, que el sueño que tuve la semana pasada. Más segura que cualquier cosa está la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es la función de la palabra? Vean, dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Hermanos, podemos errar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no prestamos atención muchas veces a la palabra del Señor. Le voy a dar un ejemplo. Ustedes recordarán a Saúl, el rey Saúl. ¿Sí recuerdan? Dios le dice, ve a Amalek y destruye todo, mata todo, niños de pecho, mujeres, viejos, todo, no dejes nada, ya eso estaba maldito. Acaba con todo, no tomes nada. Y él perdonó a lo mejor del ganado y luego perdonó al rey también.
Entonces, cuando llegó Samuel, el profeta Samuel fue el que le llevó la palabra, le había dicho lo que tenía que hacer. Él dijo, ¿qué has hecho? He hecho todo lo que Jehová me ha mandado hacer. Podemos ver, de pronto había esta honestidad de su parte, de Saúl, para no juzgarlo. De pronto él creyó que estaba haciendo lo correcto, o eso fue lo que escuchó. Pero miren lo que le dice, se lo voy a leer literalmente. Primera de Samuel 15:22. Si quieres no vaya, yo mismo lo voy a buscar. O búsquelo si quieres, pero se lo voy a leer aquí. Literalmente, por si se me pasa algo. El 15:22, miren cómo dice. Entonces Saúl dijo a Samuel, 15:22. Samuel dijo, y Samuel dijo, miren lo que le dice Samuel porque él había perdonado a lo mejor del ganado. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Saúl había dicho, bueno, en realidad perdoné lo mejor del ganado y lo mejor porque quiero ofrecérselo al Señor. Es lo mejor. No agarré cualquier cosa, sino lo mejorcito. Y eso quería ofrecerse. Y se complace el Señor tanto, dice, en los sacrificios, como en el que se obedezcan a sus palabras. Siga conmigo. Dice, ciertamente. Y ustedes saben cuando dice la palabra ciertamente, ¿no? Es cuando el Señor repite lo mismo, hace un énfasis, 2 veces. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, que era parte de los sacrificios también. Eso lo entregaban como ofrenda al Señor, la grosura de los carneros. Ok, 2 cosas, obediencia y prestar atención. Si Saúl hubiese prestado atención de lo que le había dicho Samuel, no hubiese cometido ese error. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pedro? A las cuales estar atentos. Hacéis bien si estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la que nos ilumina. ¿En medio de qué? De la oscuridad. Este mundo está en tinieblas. Por eso que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. El mundo está en tinieblas. Está entenebrecido. ¿Y qué es lo que nos alumbra? La palabra de Dios, a la cual hacéis bien si acercáis a ella, como una antorcha. Estar atentos a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Es decir, hasta que nuestro Señor venga o hasta que hayamos madurado lo suficiente como para que la palabra de Dios resplandezca en nuestro corazón. Amén. Ahora bien, pero para ello debemos entender algo. Dice, entendiendo primero esto. ¿Qué debemos entender? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, bueno, para mí es esto. Sí, para ti es eso, pero yo creo esto. No, la profecía o la palabra de Dios tiene una sola interpretación. Quizás no la podamos entender muchas veces, porque no estamos en capacidad para entenderla. A veces nuestros corazones, nuestra teología no nos permite, la forma como aprendimos, no nos permite ver otras cosas. Pero la palabra de Dios, como dijo nuestro hermano Marco, es verdadera, es inerrante, no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos. Pero tenemos que entender esto, saber
que la profecía, no es de interpretación privada. Es decir, no es lo que a mí me parece. Yo tengo que buscar lo que en realidad Dios quiso decir. Amén. No es lo que a mí me parece más o me gusta más. No, ¿qué Dios quiso decir? Porque es el único que me puede dar la interpretación. No cualquiera, es Él mismo. Y estamos llamados, hermanos, nosotros a buscar la verdad. No es lo que yo les estoy diciendo. Después que yo termine este sermón, ustedes deberían salir corriendo a sus casas a ver si todo lo que dije es bíblico. No pueden confiar en eso, tampoco. Ah, el pastor lo dijo, y el pastor se puede equivocar. ¿Sí? Quizás puede ser muy honesto, o puede ser falso también. Hay de todo. Pero lo que sea, nosotros tenemos el deber de ver como los debería, para ver si estas cosas son verdaderas, si están de acuerdo a la palabra de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto quiere decir de que el hombre no fue que dijo, voy a escribir algo acerca de Dios. Sí, tuve una experiencia ahí religiosa y la verdad es que voy a escribir sobre este asunto. No, eso no fue. Sino que dice que toda la profecía vino por voluntad divina. Dios fue el que quiso manifestarnos su voluntad, su palabra. No fue la idea o no nació de un gran hombre inspirado. Y cuando hablamos de inspiración, ¿qué entendemos, hermano? Cuando uno siente, hoy amanecí inspirado y sabe que esta obra de arte yo la voy a poner, pero le voy a poner los colores y los matices bien para que esto sea una obra perfecta. Como decir, yo voy a hacer algo grandioso con esto, porque amanecí inspirado, ¿no? Tengo una inspiración para hacer algo. Amanecí tan inspirado que voy a escribir esto de eso. No es eso lo que habla la Escritura. La palabra en el original es exhaló. Salió de Dios mismo. Eso es. Esto no salió del humano, salió de la boca de Dios, salió de Él. Siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que hizo que todo esto pudiera llegar a nosotros. Por eso cuando alguien me dice, hermanos, que no, hay libros que la Biblia está incompleta. ¿Pero cómo está incompleta? Sí, porque hay muchos libros que no los han metido, los hombres trataron de ocultar la verdad, está en el libro de Jubileo, y qué sé, tantos libros que hay por ahí apócrifos, ¿no? Y otros que no son apócrifos. Quieren decir que Dios no tuvo el poder suficiente para conservar su palabra. Aquel que dijo cielos y tierra pasarán y mi palabra nunca pasará, no tuvo el poder y unos hombres se escondieron. Dios quiso, hermanos, dejarnos mostrarnos sus espaldas, como lo hizo con Moisés. Quizás si nos diera toda la revelación completa, no lo soportaríamos y caeríamos como Moisés dijo, no puedo darte todo porque morirías de inmediato. Esto es lo único que necesitamos. La palabra de Dios es suficiente. Y debemos guardarnos, hermanos. Recuerda que la palabra es un tipo el alimento de nosotros, espiritual. No se acontezca lo que aconteció con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, que dijo, ya estamos hastiados de este pan tan liviano. Ya como que me aburre, ya lo mismo siempre. Estamos hastiados de este pan tan liviano. A pesar de que lo hacían en diferentes, dice que lo hacían en tortas, así masitas cocidas, o sea, para variar, ¿no? Sin embargo dijo, ya estamos hastiados. ¿Quién nos diera a comer carne? La naturaleza carnal nos pide oír otras cosas que no sean la palabra de Dios.
Dice el apóstol Pablo a Timoteo, le recomienda lo mismo también, diciéndole que vendrán días en los cuales no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus deseos y apartarán de la verdad el oído y se irán a las fábulas. ¿Qué dice? ¿Cómo fue que le dije? Mitos. ¿Recuerdan? Es lo mismo que dijo. Porque no hemos venido a mostrarles ha dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor mediante fábulas, mediante mitos. A él le dice lo mismo, la misma palabra en el griego. De donde viene el que nosotros conocemos como mitos. Así es, hermanos. Los animo a que este sea la antorcha, la lumbrera que alumbre nuestro camino. Que no nos dejemos maravillar por aquellos falsos profetas. Porque si usted lee, y lo invito a que esta semana lea en su casa, justamente después de que esto que hemos hablado, él empieza a hablar, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y el tema es los falsos maestros. Entonces, hermanos, los animo a esto. Uno, como aprendimos, no escuchéis las palabras de los falsos maestros. Si alguno habla, dice el apóstol, hable conforme a las palabras de Dios o de acuerdo a las palabras de Dios. Amén, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, quería traerles este mensaje. Parece un poco fuerte, lo veo muy calladitos esta mañana, pero espero que sea de gran bendición, porque la palabra de Dios es así, hermanos. Nos exhorta, nos ayuda, nos anima. ¿Sí? Y es la única lumbrera que tenemos en medio de este mundo entenebrecido. Amén. Padre, yo te alabo, Señor, por tu palabra, Señor, que nos dejaste, que es perfecta, Señor, como dice tu palabra en el Salmo 19, Señor. Que hace, Señor, nos hace sabios, Señor, aquellos que no sabemos mucho, Señor. Tu palabra, Señor, es recta, es justa. Aunque nosotros, Señor, somos débiles, pecadores y no comprendemos, Señor, muchas veces, perdónanos por eso, Señor. Pero tú has provisto de tu Espíritu en nuestros corazones, Señor. Pero aún así, a veces no dejamos o no aceptamos tu verdad porque no encaja dentro de nuestras creencias, nuestros patrones que ya hemos tenido, Señor. Te ruego que seas tú, Señor, iluminándonos por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a acercarnos en todo tiempo a tu palabra, Señor, porque es la única manera de conocerte y de conocer a aquel que enviaste, a Jesucristo, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, Señor. Que lo mantengas, Señor, siempre sus ojos atentos a tu palabra, Señor. Te ruego por ellos y te ruego también por mí, Señor, como dice tu palabra. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que se mantuviera enseñando la sana doctrina, porque haciendo eso se salvaría a sí mismo y a los que le oyeren. Ayúdame siempre a entender, Señor, que cada palabra que yo tenga que enseñar, Señor, es para salvación de los oyentes. Permíteme, Señor, que sea así. Y dale a mis hermanos la sabiduría necesaria también para comprender. Te ruego por ellos, bendícelos, Señor, en lo que van a hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén.